Hola, buenas tardes. Soy la doctora Dorotea Fantl, soy la asesora de la Fundación Argentina de Mieloma y actual presidente de la Sociedad Argentina. Quiero darles la bienvenida a todos los pacientes con mieloma múltiple. Como todos ustedes saben, el mieloma múltiple hoy por hoy es una enfermedad tratable, pero lamentablemente aún incurable. Pero incurable es una palabra que está lejos. ¿Y por qué lejos? Porque tenemos muchísimos medicamentos nuevos para ofrecer para tener una larga sobrevida con una excelente calidad de vida. Abordaremos una serie de conferencias. La primera la dará la doctora María Eugenia Funes de Rosario, que nos hablará del rol del trasplante en los pacientes con mieloma múltiple. Bueno, creo que esto va a abrir realmente un nuevo camino para que todos estemos enterados realmente de esta problemática. Quiero agradecer tanto a la Fundación Argentina de Mieloma como a Janssen a darnos la posibilidad de tener con nuestros pacientes realmente un intercambio muy productivo. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Acá estamos en la Sociedad Argentina de Hematología transmitiendo en vivo. Queremos dar la bienvenida a la doctora María Eugenia Funes, médica hematóloga del Hospital Británico de Rosario. Buenas tardes, María Eugenia, ¿me escuchás? Sí, hola Mariana, ¿vos me escuchás? Sí, a ver si te podemos ver. No sé. Ahí estás, ahí estás. Sí. Bueno, quería agradecerte Mariana por la convocatoria, a vos, a la Fundación y a Dorotea, a Juan por la ayuda técnica. Y bueno, un poco la convocatoria de hoy es hablar de el trasplante en mieloma múltiple. Yo lo que hice fue abordarlo desde el punto de vista de preguntarle a mis pacientes cuáles eran las cosas que a veces nosotros no transmitimos. Y fundamentalmente, bueno, una de las preguntas es ¿por qué me tengo que trasplantar? ¿Qué es un mieloma? ¿Qué pasa con el post-trasplante? Y si puede volver la enfermedad y si todos somos candidatos o no al trasplante. Yo voy a contestar un poco estas preguntas, pero me gustaría, Mariana, que si vos a lo mejor querés interrumpirme, preguntarme y demás, lo hagas con total libertad. ¿Te parece? Por supuesto, María Eugenia. Adelante nomás. Bueno, ¿por qué trasplantarse? Sabemos, como dijo Dorotea, lo dice en todas sus charlas, que el mieloma hoy es una enfermedad que intenta buscar la cura, pero que no, hasta el momento no podemos decir que es una enfermedad que tiene cura, y el trasplante en aquellos pacientes que son candidatos, ¿sí? Y ya vamos a ver qué pacientes son candidatos a trasplante y quiénes no. La finalidad que tiene es prolongar esa sobrevida libre de enfermedad, o sea, prolongar que estemos en remisión la mayor cantidad de tiempo posible, no libre de, o sea, libre de enfermedad o bajo distintos requerir un nuevo tratamiento. ¿Quiénes son los pacientes que son candidatos a un trasplante? Antes se ponía una edad cronológica. En un primer momento eran 60 años, después se corrió a 70 años, pero hoy sabemos que hay una edad biológica, que hay pacientes de entre 70 y 75 años que si bien no los podemos condenar solo con la edad cronológica, y hay diferentes scores que nos muestran su fragilidad, entonces
tendríamos que decir que la edad la pone el paciente y la comorbilidad la pone el paciente. Generalmente, bueno, vamos a hablar de estos pacientes que son candidatos, que generalmente son pacientes menores de 70 años y que no tengan mayores comorbilidades y que se van a beneficiar con esta práctica. Número uno, decir que el trasplante, muchas veces cuando queremos explicar al paciente, lo primero que nos dicen es si es una cirugía o no. El trasplante de médula es algo no quirúrgico, ¿sí? Que es cómo lo tenemos que hacer, que es un trasplante autólogo de médula. ¿Por qué autólogo? Porque vamos a necesitar de nuestras propias células madres para poder regenerar esa médula. La finalidad del trasplante en sí es usar quimioterapia y que con esa quimioterapia, que es una droga que se usa como el Melphalan, que se infunde en 2 días, podamos tratar de eliminar todas las células plasmáticas que quedan residuales después de la terapia de inducción que nosotros hacemos. Eso es un trasplante autólogo, en realidad es quimioterapia a dosis altas, que si uno no vuelve a infundir nuestras propias células madres, el periodo en el cual vamos a tener plaquetas bajas, glóbulos rojos bajos y glóbulos blancos bajos sería muy prolongado, con todas las complicaciones que eso puede llevar. Si nosotros, después de realizar la quimioterapia, al día +2 de haber realizado el Melphalan, infundimos nuestras propias células, ese periodo de aplasia, o sea, de glóbulos rojos bajos, plaquetas bajas y glóbulos blancos bajos, se acorta en un periodo entre 3 a 4 semanas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en claro? Es un paso previo, ¿sí? Que es lo que se llama la colecta de células madres. Y acá hay algo muy interesante que me plantea una paciente que muchas veces nosotros nos olvidamos de comentar. Ustedes sabrán todos, o nosotros a veces no lo comentamos, que bueno, el mieloma múltiple es una patología oncológica, que empezamos tratamiento, ¿sí? Que generalmente son bien tolerados y de forma ambulatoria y que no tienen mayores complicaciones a nivel estético y fundamentalmente en la caída del cabello. Ahora, cuando nosotros necesitamos colectar esas células madres, que se llama la criopreservación, que es una práctica que se va a realizar cuando alcancemos la mayor respuesta de la enfermedad entre el 3er y 4.º ciclo de tratamiento, muchos centros utilizamos la ciclofosfamida, que es una droga que sí hace caer el cabello. Entonces, por ahí nosotros debemos explicarle que tanto en la colecta de células madres como en el trasplante sí va a haber una caída del cabello, situación que no se presenta habitualmente en los periodos de tratamiento de inducción. ¿En qué consta la...? Sí, no, en referencia a eso, te hago una pregunta que tenemos acá. Un paciente que recién está diagnosticado, ¿puede hacerse un autotrasplante en el corto plazo? O sea, es decir, sin realizar un periodo de quimioterapia previo. ¿Tiene beneficios, tiene desventajas? ¿Cómo es eso? Mira, lo ideal es que el paciente ingrese en trasplante con la mínima enfermedad posible. Entonces, habitualmente se requiere, si bien puede ser un periodo corto, entre 4 a 6 meses, sí de un tratamiento de lo que se llama inducción. ¿Para qué? Para que ese trasplante tenga la mejor respuesta. O sea que lo ideal es hacerlo rápido, pero rápido hablamos de no menos de hacer 4 a 6 ciclos de tratamiento de inducción con la inducción que su hematólogo elija, dependiendo de las comorbilidades del paciente y de un estudio, que son los estudios citogenéticos y de FISH, que sí nos van a generar, y ya le podemos comentar al paciente desde el momento cero, si ese paciente puede tener
indicación de un solo trasplante o de 2 trasplantes, si aquellos pacientes que tengan factores de mal pronóstico como la de lesión del 17. O sea que siempre necesitamos un periodo de inducción y en la mayor respuesta posible ahí realizar un trasplante. Y si después el paciente... Sí, perdón. No, decime. Después de ese primer trasplante, si hay una recaída, ¿puede efectuarse otro trasplante y en cuánto tiempo se puede efectuar un segundo trasplante? Se puede realizar un segundo trasplante, todo depende del tiempo de la recaída. Y aquellos pacientes que hayan usado hoy, que son la mayoría de los pacientes, en un mantenimiento y estén en 36 meses mínimamente en respuesta, se beneficiarían con un nuevo trasplante. ¿Por qué? Porque la droga hoy, el trasplante es lo único que que generó mayor sobrevida libre de enfermedad. Hay pacientes que si recaen después de los 36 meses están avalados a hacer un nuevo trasplante. ¿Y hay un máximo de trasplantes que una persona pueda hacerse? En realidad uno tiene que ver la toxicidad que generaron, porque el melfalán es una droga que puede generar a futuro displasia y demás. Lo ideal es no más de 2 trasplantes, todo dependiendo si la cantidad de tiempo y demás. ¿Y hay posibilidades de que un autotrasplante no arroje ningún resultado beneficioso? En realidad las chances son pocas. Siempre en medicina ahí nada es absoluto, ¿sí? Los trasplantes generalmente, el melfalán es una droga que da mucho beneficio. Obviamente que uno tiene que saber cómo ingresó ese paciente a trasplante, cómo está su enfermedad previa. Si yo ingreso a un paciente con una enfermedad refractaria, no tendría indicación de hacer un trasplante. Entonces, si hace el trasplante igual, lo más probable es que esa sea una de las únicas situaciones en las cuales no dé resultado, pero generalmente no es que lo va a empeorar al paciente si el paciente entra en respuesta de la enfermedad. Ok. Otra de las preguntas que nos hacen habitualmente es, ¿los huesos que están dañados por el mieloma, una vez realizado el trasplante, se reconstruyen? A ver, el hueso que está dañado hizo fracturas o microfracturas, y es como que uno se hubiese fracturado de otra forma y la reconstitución de esa fractura no se va a beneficiar por el trasplante. Sí se puede beneficiar por algunas, lo que va a beneficiar es que el paciente entre en remisión de su enfermedad y no genere nuevas lesiones. Pero la lesión previa que ya tenía, a lo mejor se hizo una fractura vertebral en el momento del diagnóstico y demás, y quedó con algún callo o alguna lesión, no se benefician con el trasplante, se benefician con continuar el tratamiento con pamidronato y con que la enfermedad se estabilice y no genere nuevas lesiones. Pero el hueso queda como estaba, digamos. Queda, si hizo una fractura, con el callo fracturario una vez que se cicatrizó. Ok. Ahora, una pregunta que es el cuco de todos. Yo me tengo que realizar un trasplante. ¿Qué va a pasar? ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo va a ser? Todo, ¿qué es lo que hay que hacer antes y qué va a suceder durante el trasplante? Mira, bueno, vamos desde atrás. Primero es la criopreservación, que es sacar nuestras propias células madres. ¿Cómo es que lo hacemos? Tenemos 2 opciones para hacerlo. Con ciclofosfamida, que es quimioterapia, y los factores estimulantes y plerixafor, que son las vacunitos con las que uno estimula a la médula ósea para que saque a circulación, o sea, a la sangre, nuestras propias células madres. Y una vez aproximadamente en un periodo de 10 días, 7 a 10 días después de haber hecho la ciclofosfamida, uno le hace un estudio al paciente, ve cuántas células madres tiene y si estamos en condiciones de hacer lo que se llama la colecta de células madres. Eso se hace con una máquina,
¿sí? Hay a pacientes que hay que ponerle un catéter porque los accesos venosos no son favorables y otros con las vías, los accesos venosos que tienen es suficiente. Eso lleva aproximadamente entre 4 a 6 horas y se hace con una máquina en el cual la máquina por una rama del catéter o por una vena nuestra saca sangre, la máquina divide todo lo que es glóbulos rojos y plaquetas y nos lo devuelve a la circulación y quedan acumulados los glóbulos blancos que son los que después se van a volver a separar y van a separar las células madres. Eso sería en un primer momento algo fundamental porque eso va a depender si nosotros sacamos buena cantidad de células madres o no para poder seguir avanzando a un trasplante. Nosotros para poder asegurar que el paciente tenga una recuperación medular en el trasplante se necesita una X cantidad de células madres que no pueden ser menor de 2 por 10 a la 6 según el peso del paciente, o sea que no para todo el mundo va a ser igual. Una vez que nosotros logramos colectar esas células madres, el paciente va a esperar, se va a recuperar, va a hacer todos los estudios pretrasplante, que es fundamental saber cómo está la parte cardiológica, la parte pulmonar, renal, la parte infectológica y la parte de la boca. Y en el momento que ingresa al trasplante, que tiene que ser un área especial, donde hay algunos cuidados especiales como ser filtros de aire acondicionado EPA especiales para disminuir todos los riesgos infectológicos, el paciente ingresa a trasplante, hace 2 días de medicación, que es lo fundamental, que es el Melphalan, descansa un día y al día siguiente se infunden las células madres. ¿Cómo se infunden las células madres? O por un catéter port si el paciente ya lo tenía o por un catéter que nosotros colocamos. Yo siempre les digo que es la misma situación que si se van a transfundir algún hemodiderivado, sangre o plaquetas. Hoy las toxicidades de la infusión se disminuyeron mucho por los medios en los cuales se preservan esas células madres y después lo que sucede es que el Melphalan hace su efecto sobre nuestras médulas intentando eliminar todas las células plasmáticas que pudo haber quedado, pero también va a dejar en cero nuestra médula. Consiguiente vamos a tener lo que se llama un periodo de aplasia, donde no vamos a tener plaquetas, nos va a disminuir la cantidad de glóbulos rojos y de glóbulos blancos que llegan a valores prácticamente de ceros. Es por eso que lo tenemos que tener al paciente en un ambiente de aislamiento. En ese periodo, la situación es que la mayoría de los pacientes puede hacer fiebre. ¿Por qué? Porque nuestras defensas no las tenemos y que tengamos que transfundirle o plaquetas o glóbulos rojos. Es una situación que es controlable, que justamente por eso el paciente se queda internado y que si en cualquier momento que haga fiebre tiene que empezar con un antibiótico. Y eso ya es algo que está estandarizado. La verdad que el paciente con mieloma tiene mucho miedo a esa situación porque por el esquema inicial que hace, todas estas situaciones de neutropenia, de tener que transfundirse, no lo pasan. Entonces es algo nuevo para el paciente. Pero hoy la mayoría de los pacientes con mielomas tienen una muy buena recuperación en el trasplante y hay veces que los pacientes prácticamente no hacen complicaciones o los requerimientos transfusionales son mínimos, pero las situaciones más importantes es la situación de neutropenia febril, o sea, fiebre en el momento que no tenemos glóbulos blancos y de algún sangrado que haya que transfundir plaquetas. Bien, clarísimo, clarísimo. Y con respecto al proceso donde voy a estar internada, ¿qué me va a pasar? ¿Qué voy a poder hacer y qué no voy a poder hacer en líneas generales? Mira, en líneas generales yo siempre les digo que tienen que hacer todo lo que hacen habitualmente en su casa, pero en un ámbito
muy reducido. Pueden traerse libros, pueden traer para tejer, pueden traerse su computadora. Tenemos pacientes que han traído cañones y estuvieron viendo Netflix toda la internación. Tienen que hacer ejercicios. Nosotros en nuestras áreas de trasplantes tenemos una bicicleta para que el paciente mínimamente, una bicicleta chiquitita, ¿no? Porque las habitaciones tampoco son tan grandes, pero tienen que hacer mínimamente 40 minutos de ejercicio a la mañana y a la tarde, tienen que traerse su ropa, tienen que salir de la cama, y tienen que hacer lo más, no, y aquel paciente que tiene que trabajar y que puede trabajar a través de la computadora, lo puede hacer tranquilamente. Tenemos de todo, hemos visto de todo. Excelente. O sea, es como nosotros decimos siempre, es una especie de spa también, ¿no? Porque para que se entusiasmen un poquito y no le tengan miedo, piénsenlo como unos días de... Y tenemos pacientes que se trasplantan, o sea, se infunden las células y están prácticamente sin sueros si no hicieron fiebre, o sea, se les sacan los sueros al día siguiente, a no ser que hagan alguna mucositis, que es toda la irritación de la mucosa, y que no puedan ingerir alimentos o medicamentos, pero lo ideal es descomplejizar al paciente lo más posible y que puedan hacer las situaciones habituales que hacen en su casa. Bien, y ahora siempre nos extendemos un poco más de lo que decimos que vamos a durar, así que acá pregunta Rafaela, ¿cuán efectivo es el tratamiento? Un poco ya lo contestaste, pero yo le doblo la pregunta, la apuesta de la pregunta y digo, ¿se ha mejorado el trasplante, las características del trasplante con respecto a años atrás? ¿Es más efectivo hoy que hace 10 años atrás un autotrasplante? En realidad, lo que se mejoró y hubo una mejoría franca es en evitar las complicaciones. O sea, se ha mejorado en el momento de la infusión. El conservante de las células muchas veces daba una neurotoxicidad y hoy es por el mecanismo que tenía el conservante de las células madres, y eso hoy se disminuyó. Y con todo el advenimiento de la profilaxis antibiótica y demás, disminuyó mucho las complicaciones infecciosas. Entonces, eso genera en sí una mejoría en los resultados del trasplante. O sea, desde hace muchos años la medicación es la misma, y en sí lo que se mejoró también es en la inducción que se hace para que el paciente llegue en mejores condiciones al trasplante. Y otra situación que mejoró los resultados del trasplante es que el paciente vaya rápido y que sea derivado rápido a un centro de trasplante si el hematólogo en ese momento en su institución no tiene un centro de trasplante. O sea, todo eso ha mejorado el resultado del trasplante. Buenísimo. Bueno, y voy con la última pregunta y después leo si alguien más pregunta algo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre autotrasplante y trasplante de médula? En realidad, trasplante de médula abarca otras situaciones como ser el trasplante halogénico, que es el trasplante halogénico relacionado o no. ¿De qué hablamos cuando decimos trasplante autólogo? Es que yo me voy a infundir mis propias células madres. Es la indicación número 1 en mieloma. Otro tipo de trasplante es el trasplante halogénico, que es si yo requiero por la patología que no es habitual en el mieloma, que tenga que trasplantarme con mi hermana en este caso, si es compatible, o que pueda buscar un donante internacional, que es el trasplante halogénico no relacionado. Hoy existe también la posibilidad de hacer con un familiar directo que no sea 100% compatible, que es el trasplante haploidéntico. Cuando uno dice tamo o autólogo, es de nuestras propias células. ¿Y por qué no está tan indicado el trasplante de médula de otro donante en el caso de pacientes con mieloma?
En realidad tendría un nicho muy chiquitito que algunos, que no me escuché Dorotea porque no es muy fan, en aquellos pacientes jóvenes, recaídos o refractarios, que por hayan usado varios esquemas de tratamiento. ¿Por qué no es indicado? Porque tiene una mortalidad no despreciable y uno le puede generar otra enfermedad que es la enfermedad injerto versus huésped. Sí, este tipo de trasplante es la indicación número 1 en otras patologías hematológicas como ser la leucemia aguda, pero en mieloma generaría más toxicidad, los resultados no son tan favorables como el autólogo y tiene un 30% de complicaciones de mortalidad y de complicaciones graves. Y hoy en mieloma, con todas las nuevas estrategias que tenemos, el trasplante halogénico quedaría en grupos o en pacientes muy seleccionados. No es un estándar para todos los pacientes. Bueno, excelentes tus respuestas, clarísimas, muy didáctico. Y ahora nos tomamos 5 minutos más para unas preguntitas que entraron de gente que nos está mirando. Ángela pregunta, después del trasplante, está haciendo mantenimiento. ¿Por cuánto tiempo se hace ese mantenimiento? No. En Argentina está autorizado por 2 años. Hoy la mayoría de los grupos lo que dicen que es hasta recaída de la enfermedad. Si uno lo puede prolongar, no estaría mal. Muchas veces nos lo cortan porque las obras sociales dicen que, bueno, que lo autorizado hoy sería algo acotado, pero en realidad es hasta recaída de la enfermedad, es una opción. Bien. Diego pregunta, ¿cuánto tiempo dura el proceso desde la internación hasta el alta? En realidad, desde el momento que uno ingresa, eso depende de la recuperación. Nosotros tenemos pacientes que se han ido en 2 semanas y media, pero hay pacientes que a lo mejor por los esquemas de tratamiento que han hecho previo o por el volumen de células madres infundidas, tardan un poco más. Pero en mieloma, el aproximado de internación es de 1 mes. Bien, y acá hay una, pero que casi hasta que le puedo responder yo, me parece. Mi pregunta, Andrea, después de 36 meses de trasplante, ¿sí o sí hay recaída? No. No. No, claro, claramente, no. No. Hay personas que se hacen autotrasplantes y uno solo y están... Y ya está. Sí, Nosotros ya está. tenemos un paciente que estuvo 8 años libre, o sea, en remisión, recayó a los 8 años, un paciente joven, y se trasplantó 8 años después del trasplante. Y hay pacientes que no se trasplantan nunca más y siguen hace 12, 15, 18 años. Exacto, sí. Bueno, me recibí de médica. Muy bien. Bueno, María Eugenia, queremos agradecerte infinitamente esta presentación y bueno, esperemos poder contar contigo para otras consultas en otro momento y bueno, aprovechamos para saludar también a toda la gente de Rosario que nos escribe y siempre está en contacto con nosotros y te mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Chao, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Mariana. La doctora María Eugenia Funes del Hospital Británico de Rosario. Gracias a todos por estar ahí y bueno, el videito va a quedar colgado en la web, así que lo pueden seguir viendo o lo pueden ver los que no estuvieron presentes ahora. Un abrazo y seguimos en contacto con todos. Chau.